Le pido a mis compañeras del sonido que por favor nos colaboren con la letra y lo otro, ya saben qué es. Bueno, hermanos, en esta noche el pastor nos ha encomendado la tarea de enseñar acerca de un pasaje muy importante y la cita se la voy a dar de una vez para que la tengamos ahí lista. Se llama Santiago 5, del versículo 13 al versículo 20. Santiago 5, versículos 13 al 20. Y quiero iniciar también diciendo que Santiago es una epístola escrita para las personas, digamos, en este tiempo que tenían ciertas deficiencias en cuanto a sus convicciones, porque ellos eran muy oidores, pero eran poco hacedores. Entonces, el escritor de esta carta y la inspiración del Espíritu Santo lo llevó a que concluyeran algo, y es que no solamente hay que ser oidores, sino también hacedores, ¿sí? Y dice el verso 1, porque el que hace esto pues se engaña solo. O sea, si solamente usted es oidor y no está siendo hacedor, se está engañando. Entonces, hermanos, pienso que para iniciar, por ejemplo, leía hace un rato que siempre donde hay vida debe haber movimiento. Y Santiago, dentro de su escrito, hace mucha alusión a los fenómenos de la naturaleza. Cuando él dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, ¿sí? Que es arrasada por el viento de lado a lado. Entonces, también ocurre que dentro de la naturaleza, digamos en el reino animal, hay animales como el guepardo, que ellos son muy veloces, son tan veloces que a veces pueden inclusive superar la velocidad de un carro, ¿sí? Los antílopes, que viven en las montañas, ellos cuando está frente a su rival y ellos utilizan sus cuernos para chocar, dice que el sonido que emiten estos cuernos puede llegar a sentirse como un disparo, ¿sí? Y también hay aves migratorias que son capaces de cruzar del lugar donde están por las condiciones climáticas, tienen que viajar más o menos 1800 kilómetros, ¿sí? O sea, un promedio de 1800 kilómetros hasta nuevamente tocar tierra. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque la palabra que vamos a ver hoy nos exhorta a que si usted se siente vivo, tiene que demostrar de que hay movimiento en su vida. Si usted es un cristiano verdadero, tiene que demostrar que sus convicciones están dando fruto. Por eso decía al principio, no solamente hay que ser oidores, también hay que ser hacedores. Entonces, se cambió la página. Bueno, vamos a iniciar leyendo la palabra. Santiago 5, 13 al 20. Entonces voy a leerlo rápidamente. Esta mañana lo leímos antifonalmente, pero voy a leerlo yo. Entonces dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Entonces, hermano, mientras Dios me revelaba en el estudio de esa palabra, encontraba cosas muy importantes acerca del tema que el pastor, Dios ya le había revelado al pastor, que es orando en común acuerdo. Y el pasaje de Santiago apunta mucho a que para permanecer en comunión con nuestros hermanos debemos orar, pero no es cualquier oración, debe ser una oración con fe. ¿Sí? Amén.
Bueno, entonces tengo 4 puntos y el primero es que Dios nos permite orar por los demás, ¿sí? Cuando dice en el verso 13, está haciendo, el verso 13 y el verso 14 está haciendo una distinción, bueno, yo lo voy a nombrar así, una distinción entre una oración personal y una oración colectiva o entre hermanos. ¿Por qué hablo de una oración personal? Porque fíjese que en el verso 13 dice, si alguno entre vosotros está afligido, haga oración. Ese haga está refiriéndose a una palabra en singular, ¿sí? Haga oración. Es decir, si usted está afligido, puede desde la comodidad de su casa o donde se encuentre, puede orar por ello. Pero también en el verso 14 dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. La palabra oren aquí está haciendo referencia al plural, o sea, está hablando de varios, no solamente uno. Entonces, cuando hablamos de una oración personal, está diciendo que Dios nos permite, o sea, Dios nos escucha si nosotros mismos por nosotros oramos. Pero también Dios escucha cuando nosotros oramos colectivamente. Ya Dios sabrá cómo nos escucha a todos, ¿no? Porque eso es solamente algo de Él, un atributo de Él. Entonces, hermanos, algo que se me escapa de eso es que si vemos alrededor de estos pasajes, la mayoría, del 13 al 18, todos contienen una palabra muy importante, que es la palabra oración, ¿sí? Entonces, pienso que en esta porción de la palabra, Dios nos está llamando a que el elemento para alcanzar la comunión, ¿sí?, entre la iglesia, es de que podamos orar. Bien, dicho eso, vamos a pasar a la parte del 14, que dice, si alguno entre vosotras está enfermo, ¿qué dice? Que llame a su EPS, ¿cierto? Para sacar una cita y para que lo atiendan. ¿No? Uy, entonces estoy leyendo mal. Dice, eso, llame a los ancianos de la iglesia. Muy bien. Y que oren por él. Entonces, hermanos, quiero aclarar una cosa, y es que hay 2 términos que me llaman mucho la atención, y uno es anciano y el otro es aceite, ¿sí? Entonces, anciano para el contexto bíblico y tercero, enfermos. Vamos a explicar primero el de enfermos. Si usted ve a través del Nuevo Testamento, cuando se habla de la palabra enfermo en los evangelios, está haciendo referencia a una persona que sufre una condición física, o sea, está enfermo físicamente. Pero cuando estamos hablando en las cartas o en las epístolas, la palabra enfermo se traduce para una persona que está débil o que está pasando por un tiempo de debilidad. ¿Listo? Claro, el primer término, que es enfermo. Segundo término, el de anciano. Entonces, anciano para este contexto no es una persona de años, ¿sí? No es el más antiguo en años de las personas, sino se está refiriendo a una persona que es madura en su fe, ¿sí? Yo puedo tener 25 años y puedo ser un anciano, si toda mi vida fue consagrada al Señor, como lo fue Samuel, por ejemplo. Entonces, claros con el anciano, ¿cierto? Y el tercer término es el aceite. El aceite, como usted lo conoce, es un elemento físico un poco viscoso, y el aceite en la Biblia representa la unción, ¿sí? Para nosotros es la unción del Espíritu Santo, pero el aceite también puede ser simplemente un elemento físico que utilizamos para ungir a una persona. En este caso, el escrito de Santiago nos enseña que el aceite, en este caso, está apuntando al aceite de la unción, ¿sí? O sea, que es el Espíritu Santo. Como yo les decía a mis hermanos en la mañana, hermano, si usted no tiene aceite en el momento para orar por la persona, no ora por él, ¿cierto? Dios nos ha capacitado con el aceite divino, que es su Espíritu Santo. O usted va a decir, hermano, espéreme acá, voy a ir, es que se me olvidó el aceite, se me quedó en la casa. No, ¿sí? Y lo otro que también les decía es que el aceite no debe ser el punto en el cual nosotros nos fijemos para que esa persona sea sana.
Me explico mejor. El aceite no debe ser el elemento en el que yo ponga mi fe para orar por los demás, ¿sí? Porque el aceite por sí solo no puede hacer nada. Si hiciera mucho, entonces todo el mundo se llenaría de aceite y estaría sano. Pero mire que hay dos condiciones. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él y únjanlo con aceite. Es decir, reúnanse entre los hermanos, ¿sí? Oren por él, pero no oren como una oración, no sé, muy simple, sino oren con fe. Y unjan a esa persona con el aceite. Si no tiene el aceite, únjalo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y bueno, me hacían muchas preguntas en esta mañana que no vamos a tocar el tema ahorita, porque eso ya fue para los de la mañana. Ellos aprendieron algo extra, ¿sí? Pero algo que quiero hacer énfasis es que, hermanos, no se cohíba de orar por su hermano, porque eso es lo que nos llama, eso es lo que nos llama la Biblia. Usted debe mirar entre la congregación quién de nosotros está débil, ¿sí? Dios en sus oraciones también le va a mostrar, mira, yo quiero que ores por tal persona, y no se cohíba de hacerlo, ¿sí? No corra a llamar, venga hermana, es que yo siento que usted es más buena para orar, venga, ore por él. No, Dios te mandó a ti a que orara por él. Y si te mandó a ti, tú puedes ir a buscar a otro para que te ayude a orar, para que te acompañe en la oración, pero no para que él ore por la persona a la cual Dios te encomendó. Listo. Entonces, ese era el primer punto, que es Dios nos permite orar por los demás. Ahora dice orar con fe. ¿Qué es orar con fe? Orar con fe no solo es entender de que Dios tiene el poder, porque nosotros sabemos que Dios tiene el poder para hacer el milagro, ¿cierto? Y que Dios también es fiel a su palabra para cumplir lo que Él prometió. Y que Dios tiene el carácter santo para ejecutarlo. Sino que también tenemos que tener presente de que esa oración de fe nos va a llevar a conocer la providencia de Dios. Si usted ora a Dios es porque usted entiende que a la persona que usted está orando, Él va a responder. Nosotros no estamos orando a un Dios que, bueno, sí es invisible, pero no es un Dios muerto. No es un Dios que no tiene vida. Dios sí tiene vida y Él te puede responder. Y lo mejor es que responde a través de la oración, a través de hechos físicos también, ¿sí? Esas oraciones se pueden materializar. Entonces, hermanos, lo que Dios nos está pidiendo es que cuando oremos creyendo en la providencia de Él, ¿sí? Otra cosa que es orar con fe es no dudando, porque como ya decía, el que duda es semejante a la onda del mar. Si usted va a orar con dudas, no, pero es que yo para qué oro por el trabajo si no lo voy a recibir, ¿sí? Y en un momento dice, no, pero sí, hay que orar, ¿verdad? Bueno, oremos. O sea, no está haciendo nada. Porque usted está diciendo, sí lo voy a recibir, y al momento está diciendo, no, no lo voy a recibir. Entonces, Dios no sabe qué es lo que tú quieres. Por eso Él dice, oren con fe, creyendo que lo van a recibir. ¿Y por qué digo que con fe? Porque en el versículo 1:6 de Santiago, en el 5 Él dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios y Dios se la dará. Pero, el versículo 6 dice, pero ore con fe, ¿sí? Porque la fe puede lograr que podamos alcanzar ese milagro que necesitamos dentro de la oración. Y puede que no sea simplemente un milagro, ¿sí? Porque dice también la palabra que si usted no está afligido, pero está alegre, pues cante alabanzas, ¿sí? El hecho no es que, no, yo no tengo ninguna aflicción. Nos hacemos los duros de corazón. No, yo no, hermanos, que me por mí, no, yo estoy bien, míreme. Entonces, bueno, entonces cante alabanzas, ¿sí? Y yo dudo mucho que si una persona no está bien, muy difícilmente de su boca va a poder salir una alabanza. Porque Dios primero te va a decir, oye, mira, acá hay algo en tu corazón que necesitas soltar. Y fijo, eso va a ablandar el corazón de la persona, ¿sí?
ese es el segundo punto. Entonces les recuerdo, el primero es Dios nos permite orar por los demás. Y el segundo es orar con fe. El tercer punto es orando con los ancianos. ¿Por qué orar con los ancianos? Porque la Biblia lo dice, ¿cierto? Y algo que me lleva a pensar esto es que, ¿por qué tengo que orar con una persona madura en la fe? Y lo explicaba esta mañana, porque esa persona tiene más experiencia, ¿sí? Ha aprendido más acerca de Dios. Él ha tenido mucho más tiempo para estudiar la Biblia que yo, que apenas entré al Evangelio, ejemplo, hace 5 años, hace 12 años, ¿sí? Entonces yo les explicaba, yo les decía, ustedes son el tronco grueso, ¿sí? En un fuego, cuando usted va a hacer fuego, usted consigue 2 tipos de madera, por decirlo así. La rama delgada, ¿sí? Y el otro es el tronco grueso. Entonces yo aprendí acerca de eso. ¿Para qué sirve el tronco grueso? Y eso también me lo explicó una vez mi papá. Me decía, mire, mijo, si usted quiere prender el fuego, usted tiene que conseguirse un tronco grueso, porque él es el que le va a mantener la llama prendida. Si usted le mete un palito pequeño, él se le va a quemar de una vez, ¿sí? Y el fuego se le puede acabar. Entonces, hermanos, fíjese que en ese ejemplo tan pequeño que podemos aprender de la naturaleza, Dios nos enseña que como iglesia hay troncos gruesos, pero también hay troncos delgados. Y no significa que uno sea más útil que el otro, los dos se necesitan, ¿sí? Y les decía, hermanos, nosotros los jóvenes puede que llegamos a hacer esas ramas de pronto cortas o delgadas, porque apenas estamos empezando nuestro camino, ¿sí? Y para nosotros, una palabra puede despertar mucho más el interés que para una persona madura. ¿Por qué? Por la experiencia. Pero ¿qué nos va a ayudar a que esa ilusión, ¿sí? o eso que la predicación despertó en nosotros se mantenga? La fe de los ancianos. Entonces yo les decía, hermanos, les agradezco porque ustedes han orado por nuestro ministerio, ¿sí? Y porque algunos de ustedes también van a nuestra reunión de jóvenes. Y la reunión de jóvenes no son jóvenes para evangelizar a otros jóvenes, ¿sí? Sino es un culto preparado por jóvenes para todas las personas que vengan. Nosotros no estamos haciendo ninguna sección de personas, no estamos simplemente decir, no, solo los jóvenes. Entonces, Dios nos enseña esto y perdón si de pronto usted es joven y choca mucho con eso y dice, no, hermano, ¿usted qué está diciendo? ¿Por qué está diciendo que invite a otras personas? Porque es que eso es lo que me enseña la Biblia. O sea, yo puedo decir, eso está bien, pero el anciano maduro en la fe me va a decir, eso no es lo que te está diciendo Dios. Entonces, si queremos que nuestra iglesia crezca y queremos que el fuego de Dios permanezca entre nosotros, como el fuego que uno enciende para un asado, para calentarse, una fogata, tenemos que ser todos unidos. Amén. Entonces, y el cuarto punto es confesar nuestras ofensas. ¿Por qué confesar nuestras ofensas? Porque si volvemos al tema de la enfermedad, de los enfermos, si usted es débil, es porque de pronto en la iglesia ha escuchado de que usted no es útil para el ministerio. Es que yo escuché que la hermana dijo que no, que lo que yo hacía era insignificante. Y eso duele en el corazón a cualquier persona. Al hermano que lleva 50 años en el ministerio, como el que lleva 5 años apenas, o el que acabó de entrar. Eso le duele a cualquier persona. Entonces, hermanos, Dios nos pide a nosotros como iglesia que confesemos nuestras ofensas. Si usted en su casa recapacitó y dijo, uy, yo dije algo que no debió hacer, no se cohíba de llamar al hermano o de llamar a las personas y decirles, hermano, mire, yo recapacité y Dios me hizo entender de que lo que yo dije está mal, les pido perdón. Créame que eso va a ayudar a que la iglesia crezca más. Porque en sí mismo si nosotros nos guardamos las cosas, es como una bolita de nieve, ¿cierto? Cuando está arriba en la montaña es pequeña, pero a medida que va descendiendo y se le va pegando más la nieve, va creciendo y va creciendo, va creciendo. ¿Y qué pasa cuando esa bola ya está en su punto máximo? Está muy grande. Entonces va a pegar con mucha más fuerza que siendo una bolita pequeña. Entonces eso es lo que Dios me enseña a través de esto. Y algo que se me olvidó decir del pasado es que el anciano también nos va a enseñar
a ser una persona piadosa, porque orar con piedad es saber de que la necesidad que tiene la otra persona, ¿sí? Yo tengo que guardar respeto por esa persona. No es que yo a todo momento esté, entonces voy a orar por él o voy a decir, uy, no, pero es que orar por él es un pecador, está peor que yo. No, es que mire. Entonces lo que yo les decía en esta mañana, nosotros tenemos que hacer como los médicos, que ellos hacen, creo que se llama el juramento hipocrático, que ellos, eso les obliga a ellos a que tienen que atender a cualquier persona, sin importar si fue el que robó a su mamá la semana pasada, ¿sí? Sin importar si fue el que le quitó la vida a su primo ayer, él tiene que atenderlo. Nosotros somos las personas, los servidores, porque no tenemos ningún título más, somos servidores delante de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que venir acá a la iglesia, atender a los demás, atender al necesitado, atender a la persona que llega por esa puerta. Usted no sabe cómo viene él. Si usted, siendo cristiano y teniendo fe de muchos años, llega a veces destrozado, imagínese las personas que no tienen a Dios, ¿cómo más vienen? O sea, realmente llegan porque Dios les ha permitido llegar hasta ese lugar. Entonces, hermanos, que por nuestras convicciones, porque de pronto tenemos un preconcepto de lo que hemos leído en la Biblia, pero nunca lo hemos aplicado. Y algo, yo le pregunto a los muchachos acá, a veces los que hemos estado en la universidad o en el colegio, hemos visto que algunos conceptos que estudiamos no se aplican de la misma forma en la vida real, ¿sí? Los profesores siempre le dicen a uno, bueno, se hace teóricamente, eso funciona en el papel, pero cuando usted lo pasa a la vida real no es así, tiene que hacer otro método, ¿sí? Entonces, hermanos, la Biblia no creo que se contradiga en eso. Entonces, lo que quiero decir es que la Biblia te enseña a ti cosas que tú vas a leer, pero tú no vas a entender realmente el concepto de lo que dice ahí hasta que no lo apliques en tu vida, ¿sí? Y ¿por qué también, volviendo al punto de confesar nuestros pecados? Porque cuando confesamos nuestros pecados, estamos brindando confianza a nuestro hermano. Estamos diciéndole, hermano, en la buena, estoy contigo, ¿sí? Mire, no me fallezca, yo pasé por lo mismo, hay una solución, ¿sí? Esta es la solución, orar, pedir a Dios. Entonces, confesar nuestras ofensas nos conduce a generarle confianza a mi hermano. Y lo otro es que la oración va a ser eficaz. ¿Por qué? Porque Dios no va a escuchar tu oración si tú estás peleando con tu hermano. Si la Biblia dice, por ejemplo, en la cuestión de las ofrendas y de los diezmos, si alguno de ustedes va a ofrendar o va a diezmar y se acuerda que tiene un problema con su prójimo, deje su ofrenda ahí y vaya primero y reconcíliese con él. Y ahí sí vuelva y siga con lo que iba a hacer con su ofrenda. Entonces, hermanos, si Dios tiene cuidado aún en eso, ¿por qué no va a tener cuidado en que nuestra oración, para que sea eficaz, tengamos que estar a cuentas con nuestro hermano? ¿Cierto? Eso es. Y también dice, si usted con su esposa se peleó, no espere a que amanezca para que se reconcilie, puede que no haya mañana. Hágalo antes de que se oscurezca, antes de que caiga la noche. O sea, eso hay que hacerlo ya. ¿Sí? Listo. Ahora, llega el ejemplo práctico acerca de esta, y Santiago lo dice, Elías. Y quiero hablar algo acerca de Elías, y es que Elías tenía un referente que nos da la Biblia acerca de esto. Es que yo encuentro tres cosas. Uno, que era un hombre sujeto a pasiones, ¿cierto? Que a veces creemos que no, es que las personas que están en la Biblia son las personas más excelentes. No, están ahí porque su ejemplo va a servir para la congregación. Entonces, y ahí mismo lo dice que Elías era sujeto a pasiones, pero no solo a pasiones de esa época, sino que sus pasiones eran semejantes a las nuestras. Y si ponemos a la Biblia en contexto, la Biblia aplica para ayer, para hoy, para mañana. O sea que las pasiones que sufría Elías son las mismas por las cuales usted y yo pasamos hoy. Son las mismas pasiones. ¿Cuáles pasiones? No sé, porque no hay que especular frente a eso. La Biblia simplemente dice pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, hermanos, y lo otro es que Elías, a pesar de que él tenía
de que se, digámoslo así, se tenía esas pasiones, él oró fervientemente, ¿sí? Entonces, ¿qué me lleva a esto como reflexión? Que no importa qué esté pasando por tu mente en este momento, ¿sí? O qué limitante tengas, no deje que esa limitante te impida orar a Dios. Porque yo me imagino que, o sea, ponle cuidado a esto, o sea, la fe de Elías era tan potente que usted puede imaginarse de que un cuervo, que es un animal carroñero, que se alimenta de carne, ¿sí? Y que él se pelea con el que sea por el pedazo de carne, sea el que es, él mismo vaya y le lleve alimento a Elías, ¿cierto? Y todos entendemos que esa es la provisión de Dios. Pero Dios lo envió, ve y ora para que deje de llover. Y él lo hizo. A pesar de que Dios sabía con qué lo iba a proveer, me imagino que Elías pensó, bueno, Señor, pero usted está pidiendo que yo ore por esto, yo también voy a sufrir, ¿no? Entonces, él no se imaginaba hasta dónde podía llegar su fe, ¿sí? Al hacer de que Dios llevara la providencia a través de un cuervo. Inclusive, cuando él oró, dice que los arroyos cerca, donde él estaba, dice que se secaron. Y Dios le dijo, tienes que irte a otro lugar donde hay una viuda. Y yo ya le he hecho saber a ella de que tú vas. Y él le pide agua, y cuando le pide algo de comer, la viuda le dice, pero es que solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Y él le dice, listo, sí, lo tiene eso, pero entonces esa tortilla que vas a hacer, hazla y me la das a mí primero. Y luego, sí la hace para usted. Uno egoístamente pensará, pero ¿cómo así? O sea, si le hago el pan a usted, no me va a sobrar para hacerme para mí. Pero mire que la viuda tenía fe y ella lo hizo. Y Dios aún así proveyó y dice que el aceite y la harina que ella tenía nunca le escaseó. Entonces, hermanos, fíjese que la oración con fe en ese momento estaba bendiciendo a muchas personas, a pesar de que estaban pasando por una situación terrible, porque en esa ciudad no había nada, todo estaba secando. Inclusive Acab dijo, ve y busquen alrededor de los arroyos a ver si hay un poquito de agua, hierba verde, para poder alimentar a nuestros caballos, a nuestras mulas, para que no se mueran nuestras bestias. Ni siquiera alimento para ellos, al menos para los animales, porque de pronto eso mostraba un estatus en su tiempo. Pero entonces, hermanos, ¿y cuál fue el resultado de esta oración? Dice que no llovió por 3 años y 6 meses. ¿Hace cuánto que no ha llovido acá en Bucaramanga? Y nos hemos sentido azotados por el calor, ¿no? Entonces dice, sí, hasta el agua del arroyo se secó y los cuervos le estaban llevando. Entonces, y Samaria era la tierra, y en Samaria había un hambre muy grave. Entonces, hermanos, cuando ya después Dios le dijo a Elías que volviera a orar, él oró y dice que su siervo empezó a ver una nube pequeña que venía del mar, pequeñita, pequeñita. Y dice que de un momento a otro esa nube se tapó todo el cielo de aquella región y dice que llovió. ¿Sí? Entonces, hermanos, creo que la exhortación del pastor en esta noche, de que podamos estudiar esta palabra, es que no olvidemos de que Dios nos hizo a nosotros, no creó solamente a Adán, ¿sí? Sino que Él le creó una ayuda idónea. Y les decía a mis hermanos en esta mañana que nuestra ayuda idónea son también nuestros hermanos dentro de la congregación, ¿sí? O sea, no dude, a veces pensamos que las personas que están afuera nos pueden dar un mejor consejo que los que están en la iglesia. Y el verso 19, que me enseña algo muy importante, dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ese extraviar de la verdad no está hablando de que usted se olvidó de Dios y se fue allá a compartir con los hermanos del mundo. No, es una persona que está pasando por una debilidad y su fe está siendo amenazada.
sus convicciones están siendo amenazadas, su doctrina está siendo amenazada. Entonces, hermanos, si usted se considera una persona fuerte en la doctrina, en la fe, en temas bíblicos, hermano, no dude de hacer volver a su hermano del error en el que está. Y esta mañana aprendí de que a veces duele, a nadie le gusta que le digan los errores, ¿sí? Inclusive a uno mismo como cristiano, uno dice, Señor, pero ¿por qué tú me envías a decir eso? Yo no soy la persona más capacitada. Pero me enseñaba la hermana Vilma de que uno tiene que investirse de Dios. Señor, tómame, lléname de tu amor. ¿Cómo puedo yo hablar con fraternidad hacia esa persona para no ofenderlo? Y ya para finalizar, quiero decirles que no solamente el amor se encuentra en el Nuevo Testamento, sino también se encuentra en el Antiguo Testamento. Y esta cita de este último versículo tiene mucha relación con Proverbios 10:12, que dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, hermanos, no solamente Dios nos exhorta a que oremos con fe, sino que si queremos que nuestra comunión entre hermanos permanezca, tenemos que amar. Tenemos que tomar a Dios en serio y decirle: Señor, llénanos de tu amor, ¿sí? Porque el amor es capaz de cubrir multitud de pecados. Si tu hermano te hizo el mal o te metió el pie para que tropezaras, tú lo vas a perdonar, ¿sí? Y no le vas a decir que te perdone Dios porque yo no te perdono. No, al contrario, hermano, antes de que Dios tome la decisión de perdonarte, yo te voy a perdonar a ti, porque Él ya me perdonó a mí. Amén. Entonces, tengo una pequeña frase que yo escribí ayer en la noche cuando estaba predicando a la hermana, y dice: un hermano que ama no deja que su hermano caiga o se extravíe. Entonces, quiero que en esta noche pues nos pongamos de pie y coloquemos en nuestra oración a Dios. Digámosle: Señor, ¿qué hay en nuestro corazón que nos impida poder hablar con nuestro hermano? ¿Qué hay en nuestro corazón que nos impida orar por nuestro hermano? Señor, ¿qué hay en nuestro corazón que impida que amemos a nuestro hermano y que podamos tener comunión con él? Padre, te pido que en esta noche, Señor, escudriñe nuestro corazón. Sé que en nuestro corazón hay muchas cosas, quizás pueden haber muchas limitantes, muchos errores, pecados, porque a diario pecamos contra ti, oh Dios. Pero te pido que por amor a tus hermanos y por amor a esta congregación, oh Dios, traigas todo eso a nuestra mente y podamos sentirnos libres, descansar en ti, Señor, y decirle: te entrego toda mi vida, te entrego todo lo que soy, Señor, porque no quiero ya vivir más con este rencor, no quiero vivir odiando a mi hermano, no quiero vivir de pronto en la zozobra, no quiero vivir con un doble ánimo, con una doble apariencia. Padre, te pido que escuches nuestra oración, Señor, te pido que aumentes la fe en cada uno de nosotros. Señor, llévanos a la experiencia de la fe, oh Dios. Que nuestra fe, Señor, sea visible en todo momento y que podamos dar frutos, Señor, en el tiempo indicado. Señor, que esta congregación no prevalezca porque alguno de mis hermanos no pudo amar y no pudo perdonar a su prójimo, sino que digan que en Villabel la iglesia ha crecido porque el amor de todos ha crecido, porque el amor de Dios se ha hecho evidente en cada uno de nosotros, porque en Villabel sí sabemos amar al pecador que llega a nuestras puertas a arrepentirse, porque en Villabel sí estamos aceptando de que nuestro hermano, a pesar de que su corazón no está conforme al corazón de Dios, nosotros vamos y oramos por ellos. Nosotros hacemos lo que sea, oh Dios, para demostrar que estamos vivos, para demostrar que no importa si tenemos que recorrer 1800 kilómetros, Señor, no importa si tenemos que enfrentarnos contra el enemigo,
No importa si tenemos que ser tan veloces como Elías en este caso. No importa las limitantes, Dios. Queremos que nos enseñes primeramente a amar el recurso de esta iglesia, Señor. Amar a nuestros pastores, amar a nuestros líderes. A entender, Señor, de que a pesar de que tenemos a cargo un ministerio, somos fieles servidores tuyos. Y que lo que tú pongas en nuestro corazón, lo que tú pongas en nuestro corazón hacer, es lo que vamos a hacer, Señor. Porque tú nos lo pides y porque en nuestro corazón sentimos paz en hacerlo. Padre, gracias. Llena nuestra vida, llena nuestra alma, Señor. Permite que en este momento, Señor, sea tu Espíritu Santo paseándose por cada puesto, por cada lugar, Señor, donde están mis hermanos. Y que seas tú, Señor, avivando el fuego que hay dentro de ellos. Ese fuego que viene del Espíritu Santo, que es de parte de Dios, Señor. Y que, como ilustramos en esta enseñanza, Dios, podamos unirnos y podamos permanecer en el fuego, Dios. Que no dejemos que nuestros jóvenes se apaguen. Que no dejemos el fuego de nuestros ancianos arder solamente para ellos, sino que podamos anhelarlo también celosamente, Padre, en toda la congregación. Que podamos entender que lo más importante es permanecer unidos, Señor. Porque lo que permanece unido, Señor, nada lo va a poder separar. Y tú nos enseñas, Padre, que no es bueno hacer las cosas solo, porque el que caiga y esté solo no tendrá nadie quien lo levante. Pero si va con otra persona y si cae, él lo va a levantar físicamente, Dios. Pero entendemos que en tu providencia, Señor, entendemos que en tu soberanía tú eres quien nos sustenta, tú eres quien nos alienta, tú eres quien nos da la fuerza, Dios. Tú eres el quien nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que creo en un Dios, el yo soy. Ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Ese mismo Dios que no escatimó a su Hijo por amor a su humanidad para que fueran salvos. El mismo Jesús que en sus tiempos, cuando estuvo acá en la tierra, Señor, sanó a las personas sin importar su condición. Perdonó pecados, Dios. Gracias porque nos has enseñado eso en esta noche, bendito Dios. Hermano, ahí donde usted está, quiero que levante sus manos, que disfrute de este momento, que alabe a Dios. Dígale lo que salga de su corazón en este momento. Si es una palabra de perdón, si es una alabanza, si es algo que tenga que decirle a su hermano en este momento, hágalo. Si en su mente viene pedir perdón a alguien de su familia, pídale a Dios que cuando llegue a su casa tenga el valor para hacerlo. Gracias, bendito Padre Celestial, en esta noche. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, porque nos has permitido conocer tu palabra. Gracias, Señor, por tu providencia, porque traes paz a nuestro corazón, porque traes el regocijo a nuestra alma, que nos permite, Señor, gozarnos entre nuestros hermanos. Gracias, Dios, porque sé que estás en este lugar. Sé que estás ungiendo, Señor, con tus aceites, con tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Dios, está en medio de tu congregación, Señor. Es el fuego que queremos que permanezca encendido en nuestra lámpara.